Entonces, claro, si uno ajusta mucho las cosas, quizás se llega a diciembre. La pregunta fundamental es si es que realmente se van a poder hacer las reformas en ese plazo que nos den una mejor elección para diciembre, o mejor es esperar a abril y tener una buena elección en abril. A mí me parece que lo óptimo es abril. Muy buenos días. Creo que la pregunta está muy bien formulada y no es si se pueden adelantar las elecciones, sino si es conveniente adelantarlas, a qué momento. Porque creo que lo que se haga entre ahora y el día de la elección es muy importante para el resultado de la elección. Entonces, me parece que lo que hay que poner por delante es qué reformas son necesarias para llegar a unas elecciones que produzcan un resultado diferente del que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Y eso supone el concordar algunas reformas básicas, las más importantes, que cambien el escenario. Lo que se requeriría como plazos es como un mínimo de 9 meses entre que se convoca y se realiza la primera vuelta, ¿no? Y entonces, claro, si uno ajusta mucho las cosas, quizás se llega a diciembre. La pregunta fundamental es si es que realmente se van a poder hacer las reformas en ese plazo que nos den una mejor elección para diciembre, o mejor es esperar a abril y tener una buena elección en abril. A mí me parece que lo óptimo es abril, pero si se trata de ajustar, bueno, pues Lo ya óptimo, nos ponemos en un poco lo de más de mejor riesgo, ¿no? es abril del 2024, tal como lo ha anunciado la presidenta de la República. ¿Cuáles son las medidas, reformas, los cambios básicos que se deben dar para, en realidad, protegernos de estos políticos que cada vez resultan más pillos, para que no entren a cargos de elección popular, porque parece que los partidos políticos no cumplen bien su labor? Yo diría que hay un primer paquete de reformas vinculado con la inscripción de organizaciones políticas. Actualmente tienen inscripción los partidos que tienen representación en el Congreso, más algunos pocos que han logrado su inscripción en los últimos meses. Y hay varios que están en proceso de Exitosa. búsqueda de inscripción. Pero si queremos renovar el elenco político, es importante el abrir la posibilidad de que se inscriban nuevas organizaciones, pero que sean organizaciones reales, ¿no? No que sean grupos de personas que van con la aventura de ver qué cosa consiguen en una elección, sino que sean grupos de personas que tienen una mirada común al país, que tienen respuestas que proponer, que tienen una mirada programática, ¿no? Eso sería ideal el poder desarrollarlo como un primer paquete de reformas. Mecanismos para el ingreso de nuevas organizaciones a la competencia política. Otro elemento importante es garantizar que la selección de las candidaturas tenga idoneidad y tenga legitimidad. Y la idoneidad se da a partir de los filtros que los partidos ponen, ¿no? Que no haya personas con antecedentes penales, que no haya personas vinculadas con actividades criminales, etcétera. Y la legitimidad tiene que ver con el mecanismo con el que han sido elegidos, si es que han sido elegidos democráticamente o han sido elegidos por una cúpula o a dedo por el presidente o el secretario Quiero general del detenerme partido. ahí, por Entonces, ese favor. tipo de cosas tienen que garantizarse. Quiero detenerme ahí. ¿Qué pasa cuando los filtros no funcionan o simplemente les da igual los filtros y ponen a quien sea? Es decir, tienen un prontuario, están detenidos con prisión domiciliaria y resulta que son candidatos. ¿Qué pasa si no funciona? Bueno, yo creo que ahí es donde entra, por supuesto, la fiscalización ciudadana y de los medios de comunicación. Como ya ha ocurrido en el último proceso electoral, muchas organizaciones han puesto buscadores que permiten transparentar los antecedentes de las y los candidatos, ¿no? Ha habido varios de ellos, Cuscacha y Otorongo Club, y Exitosa. varios otros buscadores, incluso online, permiten chequear los antecedentes, que en algunos casos han sido prontuarios, de quienes candidateaban. Eso se tiene que repetir, por supuesto, en un próximo proceso electoral, pero más importante que eso, o en complemento de eso, los partidos deberían hacer ese chequeo antes de presentar las Y no candidaturas. se puede de Creo que hay alguna que manera prohibir, es decir, ya, no pueden los medios de comunicación, estos buscadores, los partidos en realidad se dedican a, no sé, a cobrar cupos para que sean candidatos.
y no se puede prohibir ya cuando el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, quien sea, se da cuenta que tiene un prontuario, no le puede decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás tú no puedes. Listo. Los casos más graves están prohibidos por ley. Sí. Hay hasta 7 delitos que, a pesar de que hayan sido cumplidas las penas, pues inhabilitan a una persona a candidatear. Pero muchas veces el prontuario está establecido por otros delitos, o sobre todo por la concurrencia de diversos delitos. Porque, bueno, ahí pase quizá algún delito en el pasado, alguien... siempre puede haber muchas razones, desde condenas injustas, en fin. Pero cuando uno ve que alguien tiene pues antecedentes por 4, 5, 6 delitos, ¿no? O investigaciones, juicios por 6, 7 delitos, pues claramente es una persona que tiene problemas con la ley, Y ¿no? ahí voy. Tiene problemas Aquí no serios debería de ya integridad. actuar una prohibición general, es decir, ya no te doy ninguna oportunidad porque nos ha ido recontra mal. Así que ya estás prohibido por ley. No puedes. Ya la sospecha Bueno, sobrepasó. una posibilidad es ampliar esas prohibiciones, incluso que algunas tengan rango constitucional, podría ocurrir eso, pero en la práctica, quienes tienen la Exitosa. responsabilidad y a quienes hay que exigir el cumplimiento de esa tarea son los partidos. Los partidos son los que presentan las listas y tienen la obligación de filtrarlas. Si cualquiera de nosotros quisiera candidatear, no lo puede hacer, lo tiene que hacer a través de un partido. ¿Y eso por qué? Porque la ley establece que son los partidos los encargados de organizar las candidaturas, porque una de sus responsabilidades es filtrarlas. Entonces, esa es una más de las razones por las cuales no hay que hacer elecciones a la loca, ¿no? Hay que dar los plazos, hay que poner los tiempos por delante como para que haya un buen filtro, una buena organización, los partidos preparen planes de gobierno, haya una discusión de esos planes. Creo que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso es algo que sí habría que, para quienes tienen la urgencia de que la elección sea ya, 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 habría que proponerles que sopesen la ventaja de tener una buena elección frente a la ventaja de tener una elección rápida pero que no sea buena. Muy bien. ¿Y qué me tiene que decir sobre estos aspectos fundamentales que son la reelección, la doble cámara, si hay reelección presidencial y está la renovación de los por tercios y cada 2 años y medio de los congresistas, estas que son cambios de fondo y bien complicados, ¿no? Bueno, se han lanzado una serie de propuestas en los últimos años, algunas han ido ganando más consenso que otras. Yo creo que la idea de la bicameralidad como un mecanismo para mejorar la representación es una buena idea. Hay que desarrollarla un poquito más, es un cambio más de fondo, pero es una buena idea. La idea de renovar más frecuentemente el mandato congresal puede ser una buena idea, porque la política, yo he sido en el pasado enemigo de esta idea de Exitosa. renovación por tercios, me parecía que no ayudaba a la estabilidad y a la gobernabilidad, ¿no? A la estabilidad de la política y a la gobernabilidad. Pero la política ha adquirido una velocidad tal y hay una volatilidad en la política, ¿no? Que quizás es necesaria una renovación más rápida. Entonces, una renovación cada 2 años y medio del Congreso puede ser favorable. Y si tenemos bicameralidad, podría ser una renovación de la Cámara de Diputados y no necesariamente del Senado. Hay mecanismos que pueden ayudar a hacer buenas combinaciones, pero creo que una renovación más frecuente puede ayudar a tomarle el pulso al país más rápidamente y más a tiempo que lo que actualmente tenemos, que son periodos de 5 años. La reelección. La reelección es algo que ocurre en la mayoría de democracias del mundo, más bien la prohibición de reelección es algo extraño y no ha dado buenos resultados. El porcentaje de congresistas reelegidos es muy bajo, no supera el 20%. Entonces, no es un problema la reelección. Hay países, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hace algunos años, eso ha ido cambiando un poco, pero hace algunos años los congresistas tenían 40, 50 años de mandato y era muy difícil ganarle a un congresista en ejercicio. Pero eso va cambiando también, ¿no? Y en el Perú ese no es un problema. En el Perú no tenemos 80% de congresistas que se reeligen, es al revés. Con las justas el 20%
y eso logra reelegirse. Entonces, la reelección no es un problema. Yo creo que sí se podría volver a autorizar la reelección de congresistas, y eso ayudaría a que se queden los mejores y a que sea la propia gente la que decida quiénes se quedan y quiénes no. Muy bien, hace unos minutos entrevisté a Norma Yarrow y dijo algo que me quedó retumbando y quiero que usted me diga que es experto en temas de esto de la reforma electoral, ¿no? Que está compleja, tan técnica. Dice que la pelota en realidad Dina Boluarte se la ha pateado al Congreso de la República y que ella, siendo la presidenta, en cualquier momento puede llamar a elecciones. ¿Esto es verdad? ¿En cualquier momento puede llamar a elecciones? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Quizás se ha referido a que ella podría renunciar y que su renuncia haría que el presidente del Congreso asuma y que tenga que llamar a elecciones inmediatamente. Quizá a eso se refiere. Pero no es que la presidenta o el presidente puedan convocar elecciones cuando les parece. Nosotros tenemos un régimen de calendario fijo, con elecciones cada 5 años. Si ese calendario se va a variar, eso requiere una reforma constitucional que solamente la puede aprobar el Congreso con 87 votos en 2 legislaturas, o la puede aprobar el Congreso en primera votación con 66, 65 votos, y luego ser ratificado eso en un referéndum. Son las dos formas, digamos, de cambiar una disposición constitucional como la de calendario fijo del proceso electoral. La presidenta no puede decidir nada sobre eso por sí misma. Y lo que está pasando en el Congreso de la República, todo el bloque de izquierda, lo que era el bloque oficialista cuando era presidente Pedro Castillo, está diciendo que el día de hoy día, hay que aprobar el adelanto de elecciones. Pero yo digo, ¿y las reformas? Si se aprueba el día de hoy, quieren que hoy día se cierre la legislatura y no quieren que se cierre el 28 de febrero, como lo ha propuesto la ampliación de legislatura el presidente del Congreso, y entiendo que es para las reformas pertinentes. Si es que el día de hoy se apruebe el adelanto de elecciones, ¿en la próxima legislatura se puede incluir las reformas? Yo creo que lo ideal sería discutir un paquete, ¿no? No porque se apruebe antes, se vote antes el adelanto de elecciones, eso va a funcionar, porque incluso requiere una segunda votación, etc. Creo que lo ideal sería que se tomen las decisiones con tranquilidad, con calma, conversando sobre el paquete completo, cuáles son los objetivos de la reforma, qué es lo que se puede lograr, y que eso se pueda aprobar en las próximas semanas. La legislatura todavía se podría extender para aprobar todos esos cambios, porque algunas de las reformas que se requieren, de las reformas adicionales, son también cambios constitucionales. Entonces lo ideal sería que se aprueben en un paquete, y que ese paquete se converse y se acuerde, dado que se necesitan 87 votos, que se acuerde entre la mayoría de fuerzas del Congreso. Si no, eso no va a funcionar y va a ser, digamos, suena muy bonito poner presión y decir eso se tiene que hacer en el día, en fin, pero creo que ponerle serenidad al asunto ayuda a ver el bosque y a ver qué otras reformas se tienen que aprobar en conjunto con el adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones sin reformas es repetir la historia de lo que hemos visto en la elección del año 21 y el año 20 también. Muy bien, Idea Internacional también ha participado de elecciones, me imagino que también ha estado involucrado en tema de observación de este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, ¿alguna vez ha visto, no sé, en otro país lo que ha estado pasando en el nuestro? ¿Qué reflexión haría? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque pareciera que todo está coordinado, parece que empieza en el sur, no es toda la población que protesta, sino son grupos violentos, porque no me imagino yo que son todos los que están en la calle, sino hemos visto vandalismo. ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo tengo la impresión de que estamos en un momento delicado
que es el resultado también de un embalse de varios años de crisis, ¿no? Esta crisis no empieza el día del golpe de Estado del señor Castillo, ni empieza el día que el señor Castillo asume la presidencia, ni en la elección. Es una crisis que venimos incubando hace tiempo, ¿no? Es una crisis política, es una crisis del sistema de partidos, y lo que hoy vemos es justamente la dificultad para que haya intereses agregados, una representación con la cual conversar, que haya racionalidad en el debate. Hay mucho desconocimiento, hay muchas noticias falsas que circulan, muchas de las personas que están participando directa o indirectamente en las protestas tienen información sesgada, ¿no? Hay personas que piensan que el golpe de Estado se le ha dado al señor, ha sido contra el señor Castillo y no que el señor Castillo es el que dio un pronunciamiento buscando cerrar el Congreso, en fin. Entonces hay mucho desconocimiento y creo que esto requiere, y también hay mucha heterogeneidad entre los participantes, ¿no? Habrá gente de buena fe, gente engañada, gente que es asusadora y que tiene intereses específicos en esto. Puede haber, y seguramente lo hay, como muchas veces en las protestas, hasta delincuentes comunes, ¿no? Que lo que buscan es pues ganar algo en medio del río revuelto. Entonces hay mucha heterogeneidad en los participantes, pero eso requiere, por supuesto, fomentar un diálogo tranquilo, sosegado, y que quienes tienen la posibilidad de influir y sus voces independientes lo hagan pidiendo calma, pidiendo tranquilidad, y que hay que sentarse a evaluar los escenarios y optar por aquello que sea posible. No todo lo deseable es posible, ¿no? Eso es parte de la negociación, ver qué es lo que se puede conseguir y que sea satisfactorio para las legítimas demandas, que no tengo ninguna duda que hay legítimas demandas detrás de muchas de las personas que están participando en estas protestas. Muchas gracias. Ha sido Percy Medina, él es representante de IDEA Internacional.